no puedes pensar de que Dios te está llamando a hacer algo y tú vas a decir, y de pronto se te presenta un obstáculo y tú dices, ay, debe ser que Dios no quiere que entonces yo lo haga. Debe ser que Dios no quiere que yo vaya a la iglesia hoy, porque son tan espirituales que se vuelven supersticiosos. Quiero decirte algo, cuando hay un propósito de Dios para tu vida y ya tú lo has trazado, caminas en pos de ese propósito, lo primero que se te van a aparecer son obstáculos. No creas que porque viene de Dios, viene facilito. No. Cuando viene de Dios, cuando más problemas y cuanto más obstáculos vienen. Estamos en tiempos donde cada mes hay un evento deportivo importante. Hace como 3 días hubo una competencia en Italia de la Liga Diamante, de los Juegos de Atletismo Mundial, y ahí participó la colombiana Caterine Ibargüen. 34 victorias consecutivas, lleva un récord. Esta mujer no la alcanza nadie, brinca. Pero vayan a ver las luchas que para poder llegar ahí. Ella no le va a decir, no, sí, mi vida ha sido fácil, yo casi ni entreno, no, a mí me han llevado de la mano, me han dado todo, he tenido todo. De hecho, nada más por su origen cultural, ya de por sí se supone que ha tenido grandes problemas. La Copa América, ¿cuántos jugadores no están ahí también? Les ha tocado duro. Ahorita vienen los Juegos Olímpicos en agosto. Hermanos, para alcanzar y llegar a un cupo, siquiera un cupo, ustedes no se imaginan la lucha que tienen todas esas personas. Y se le presentan miles de obstáculos. De pronto algunos aquí ven un partido de fútbol y cuando alguien se lesiona y lo ven llorando, ustedes dirán, ay, pero ¿para qué llora? Usted no se imagina lo que es para esa persona una lesión. De ahí depende su futuro. Quizá tuvo que librar muchas batallas para que ahora se viniera a lesionar en 5 minutos de juego. Y pierde tantas oportunidades porque el deporte, el fútbol sobre todo, es efímero, dura poco. Mis amados, los obstáculos y los problemas son gigantes que hay que enfrentar. David no tenía opción, él lo sintió así. Aquí no hay otra, aquí hay que enfrentarlo. Se le presentaron obstáculos. Su hermano fue el primero. El hermano, la familia. Óyeme, el enemigo estaba utilizando, lo que yo te estaba hablando al principio, así que yo lo enfoqué desde los niños, pero aquí era su hermano mayor, que en vez de ser el ejemplo, en vez de ser el que lo motivara a decirle, David, tú puedes, yo te respaldo, vamos contigo, yo soy tu hermano, yo creo en ti, fue el que peor le habló y le dijo, yo conozco tu soberbia, has venido aquí nada más para chismosear, para llevar cuentos, para estar recollando, para estar desordenando, porque los primeros a veces que nos juzgan son nuestros propios familiares. Pero entiende, la Biblia dice algo muy claro. Esto no es, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Significa que es una lucha espiritual. Entonces, en lo espiritual va a utilizar a cualquier persona, a tu niño, a tu niña, a tu hermano, a tu padre, a tu pareja, a tu hermano, al que sea. Amén. Para frenar el propósito de Dios en tu vida. Y de los primeros que utiliza son a los más cercanos. Parejas, hijos, padres. Entonces no te sorprendas cuando se te presenten esas situaciones. No te sorprendas, diga, ay Señor, pero ¿por qué mi mamá me habla así? ¿Por qué mi papá me habla así? ¿Por qué mi marido me habla? No te sorprendas. Eso es parte del juego del diablo para detener el propósito de Dios en tu vida. Amén. Ese es un gigante, pero que tendrás que enfrentarlo. Pero entiende, no vas a enfrentar a tu hermano, no lo vas a enfrentar como carnalmente, lo vas a enfrentar espiritualmente. Así es que se enfrenta, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu hermano le estaba llenando de razones para abandonar, abortar de una, para que David dijera, anda, ¿verdad? Mira, ya mi hermano me regañó, yo mejor me voy para casa antes de que me siga regañando. Porque cuando se trata del propósito de Dios, primero tiene que obedecer a Dios antes que a cualquier otra cosa. Así es sencillo. Se muera quien se quiera morir.
pero primero es Dios. Ahí es donde tiene un espiritual, obedece primero a Dios. Así es así. Pase lo que pase, cuente lo que cuente. Y luego del hermano vino el rey. Nota, dos autoridades que tenían las razones suficientes para que David existiera. Su hermano mayor y ahora viene el rey. Ojo, ojo con dejarte llevar por lo que tú escuchas de otras personas que consideras importantes. ¿Por qué? Porque el enemigo puede utilizar aún sin querer a una persona para decirte unas palabras, para mutilar tu vida espiritual, y tú verás si le crees y te quedas ahí. Porque no falta el que dice, se te acerca y te dice, es que tú no vas a servir para esto, es que tú no vas a poder, entonces tú te crees. Dice, bueno, si él me lo dijo, por algo será. Y tú te crees esa mentira. Una razón de Dios. Mira, y yo no te estoy diciendo, óyeme bien, que nunca se te va a pasar por la mente, porque precisamente lo que trata el enemigo de sembrar. A mí el enemigo me ha querido sembrar una cantidad de semillas, como nunca. Muchas. Pero sabe, siempre tengo que recurrir y recordar lo que Dios me ha dicho. Esa es la clave. Imagina, su hermano mayor, y ahora nada menos y nada más que el rey. Cuando estamos hablando del rey, estamos hablando en ese entonces, era la persona más importante en toda una nación y que se respetaba su voz, que lo que él dijera era amén. Sin embargo, nota, él le dice, tú no puedes porque eres un muchachito. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, se haría yo tras de él. Lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Estamos hablando de un muchacho llamado David, que dice que él tenía una experiencia que era lo que lo iba a respaldar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que librar batallas tras batallas para poder enfrentarte a la batalla mayor que se te presente en algún momento dado. Las batallas que tuvo David en el anonimato, allá en la soledad, defendiendo unas ovejitas, lo respaldaban para lo que venía ahora. Por eso lo que están viviendo ahora y lo que han vivido hasta el momento no es otra cosa que la preparación para lo grande que viene. Amén. No puedes menospreciar las pequeñas batallas. ¿Por qué? Porque esas te enseñan, esas te dan la clave, esas te fortalecen, esas te preparan para el gigante más grande. Porque si se te presenta de entrada el gigante más grande, sin haber tenido una preparación, ¡pum! Tienes que tener unos giganticos primero, ¿sí o no? Entonces, todos estos leones, osos, que querían robarle las ovejitas a David, eran los sparring. La pregunta es, ¿cuál es tu sparring? ¿Alguien dijo por ahí mi mujer? No, ¿cuál es tu sparring? Hemos tenido muchos sparring. Los problemas, las circunstancias, todo lo que hemos tenido son sparring. Pero mira, David dice, yo perseguía, le quitaba la oveja y se la entregaba, pero si se ponía pesado contra mí, entonces, nota, en la primera David les perdonaba la vida. Pero como esos animales se pusieron pesados contra él, dice que le cogía la quijada. ¿Tú sabes quién cogerle la quijada a un león? Donde tiene no sé cuántas fuerzas, toneladas de presión. Y le cogía la quijada y se la abría. ¿Cómo? Que no digas nada, porque ahora sí va. Tenía fuerza, pero era porque David era un hombre ungido por Dios. Y nota por qué le cogía la quijada. Porque la quijada era parte de la boca. Era con la manera como ellos tenían la fuerza para morder y arrancar. Pero también la boca, por la boca se habla. La boca del enemigo, que te habla, que te da razones. Y ahí es donde tú tienes que atacar. Contraatacar, precisamente. Callando las razones del enemigo. ¿Y cómo calla las razones del enemigo? Con la palabra y no haciéndole caso.
versículo 36. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Ese era tremendo. ¿Sabes qué es matar a un león? O a un oso. ¡Wow! Terrible. Y dice, y este filisteo incircunciso a cada ropa será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El Señor, añadió David, que me ha librado. No, ahí está la clave. Era eso, era el respaldo de Dios. Él lo está diciendo, que Dios estaba contigo. Por eso tus peleas tienen que ser en el Espíritu, tienen que ser con las armas del Señor, tienen que ser espirituales, en oración, creyendo, en la fe. Una vez he estado predicando en algún momento de la armadura de Dios, ahí está la clave: la fe, la palabra, la espada del Espíritu, aló, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. O sea, son armas espirituales. No vas a pelear con argumentos humanos, no vas a pelear a los puños, no es tirando el portonazo, no es diciendo me voy, no, es en el Espíritu, avanzando en el propósito de Dios. Y dijo Saúl a David, bueno, ve, y que me va a hacer contigo. Esa es la esperanza de Saúl. Y Saúl vistió a David, nota, ve que Jehová vaya contigo, pero entonces lo cogió, pero traigan mi armadura. Estamos hablando de que Saúl era un hombre de casi 2 metros de estatura, y David era un muchachito de una estatura promedio. Ahora imagínense una armadura. Estamos hablando de una armadura en ese entonces que era hecha de metal, de cuero y metal. Y entonces Saúl le dijo, ponte mi armadura. O sea, ya usted se vio en una película Robocop. Él se la puso, dijo, bueno, vamos a ponerla para pared. Y cuando trató de caminar el pobre David, imagínense tratar de avanzar con esa armadura. O sea, él dijo, no, esto no es conmigo. Tú me quedas grande. Pero ¿sabe qué es lo que significa eso? Como Saúl era un rey, ya sabemos, un rey, gracias, Saúl y, bueno, que representa a Saúl y a David. Saúl era un rey loco. ¿Qué quiso hacer Saúl? Colocar un paradigma a otra persona. Un paradigma que es para alguien a otra persona, que no le pertenece. Es como cuando tú tratas de implementar una estrategia que es para otra persona u otro grupo y lo tratas de forzar acá. Por eso nunca caiga en el error de decir, oye, ¿por qué en la iglesia no hacen lo mismo que están haciendo en la otra iglesia? Y yo sé que muchos lo piensan y lo dicen a veces. No cometas ese error. No compares a tu iglesia con ninguna, ni para bien ni para mal. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo en otra iglesia es allá, en la manera como lo hace allá. Dios hace lo que tenga que hacer aquí como Él lo quiere hacer. Cuando tú dices esas palabras, ¿qué estás tratando tú de hacer? Quieres ponerle la armadura que Dios tiene para esa iglesia, la quieres enganchar aquí también, sin tener en cuenta que cada uno tiene su propia talla. Sí. Entonces, eso fue lo que intentó hacer Saúl, ¿verdad? Y David se lo dijo, no puedo andar con él, pues nunca lo he practicado. Entonces David se quitó la armadura esa. ¿Y qué hizo? Tomó en su mano su cayado. Cuando usted le llega la palabra en su mente, o escucha la palabra pastor, pero no pastor ministro, sino el pastor de oficio, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué imagen se le viene a la mente? Exacto, un hombre con vestidura de la época y con una vara, un cayado. Pero es que hay dos cosas. Una era la vara y otra era el cayado. Ojo, el cayado era una vara larga con una curvatura en la parte superior. Porque el cayado era un instrumento de encarrilamiento. O sea, para poder tener alcance
más rápido hacia una oveja que se quería descarriar, de salirse del redil o de salirse del camino, la podía agarrar por el cuello y la volvía. O quizás estaba en un barranco y el pastor no podía bajar tanto, entonces tiraba el cayado y la cogía por el cuello y la traía. Para eso era. La vara era más corta, la vara era el arma de defensa. Entonces David toma su cayado, nota, deja la armadura, deja lo que no le pertenece, deja lo que otros quieren imponerle, deja una falsa identidad. No era su verdadera identidad, no tenía que parecerse a otro, no tenía que ser como otro, él tenía que ser como Dios lo había constituido, él tenía que asumir su verdadera identidad. Dios te va a respaldar como eres tú, tú no tienes que parecerte a nadie, Dios te ha hecho único, un modelo único, porque contigo va a hacer cosas grandes. David lo entendió. No tenía que parecerse al rey, no tenía que ser como Dios lo había hecho. Y por eso tomó su cayado, óyeme bien, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su onda en la mano se acercó al filisteo. Hace recordar mi época de niño. Él no se puso a inventar, él dijo, yo voy a lo que voy, como Dios me constituyó, porque Dios me va a usar así. Entonces, óyeme bien, ¿qué apariencia tenía David cuando estuvo en el frente de batalla frente al gigante? ¿Qué parecía David? ¿Qué parecía? ¿Cómo? No, ¿qué parecía? Parecía un pastor. ¿Por qué parecía un pastor? Porque era un pastor. ¿Me está captando, iglesia? Él, frente al gigante, él no se disfrazó de nada, él seguía siendo un pastor. Porque era la manera como Dios lo había usado. Conservó su identidad. Pero nota, cogió 5 piedras. La pregunta es, ¿por qué cogió 5 piedras lisas del arroyo? 5 piedras chinas. ¿Por qué? Bueno, hay algo aquí. El número 5 significa la gracia de Dios. Porque las cosas tú las tienes que enfrentar con la gracia de Dios. Porque la gracia es lo que es como, yo veo la gracia entre muchas cosas, es como esa sazón especial de parte de Dios para tu vida, que te da apertura, que cae bien, que logras cosas. Y la gente dice, oye, pero ¿y qué tiene este? No, gracia. Que es lo que otros no tienen. La gracia es ese carisma también, parte de esa gracia. Número 5 es la gracia. Porque la gracia de Dios es la que te da la victoria, porque no te la mereces, pero Dios está contigo. Por su gracia, por su misericordia. Podemos, óyeme bien, darle un significado a estas 5 piedras. Cada piedra podemos llamarla con un valor, o un principio, o una característica para poder enfrentar gigantes. Óyeme bien. Aunque él no utilizó la 5, pero eso indica que era un hombre precavido. O sea, llevo 5 por si acaso. Son personas que andan preparadas. Tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar todo el tiempo pensando. Vas a algún lugar, llevas todo a la mano, llevas esto, y si me pasa esto, y si me piden esto, y si... Pero tú no puedes ser de esas personas que saliste a la calle y se te olvidó todo y llegaste a un lugar, Señor, y trajo la bebida. Ah, se me quedó. Pues si usted vino a una entrevista de trabajo, pero como yo pensaba que... Vas en el carro, Señor, los papeles. Yo no los traje hoy porque es que como... O sea, andas despalomado, andas por allá. Tú tienes que estar preparado. Preparado. Mira, entre las preparaciones de lo que con la experiencia que tuvimos con nuestra hija, ¿sabes? Uno a veces se queda sorprendido cómo la gente no va preparada a ciertas cosas, pero tenemos que estar preparados, porque tú no sabes. Por eso una mujer en su bolso tiene, ¿sabes? Debe llevar de todo. Una mujer preparada, tú encuentras de todo, y de todo es de todo. No voy a entrar en detalles porque hay cosas que ya son. Pero una mujer no es que anda,
ay, yo no sabía, y no lleva ni las cuentas en su mente, usted sabe lo que y en la calle la sorpresa, está preparada. Muy preparada, anda en el bolso, usted le ve. Por eso una mujer nunca se deja revisar el bolso de un hombre. ¿Sí o no? Porque hay muchas cosas ahí que no se puede mostrar a cualquiera, porque está preparada, y así es. ¿Sabes? Podemos llamar a la primera piedra valor. De las 5 piedras, valor. Valor. Lo hablamos una vez aquí, valentía. Esa fuerza o ese principio que te da fuerza para poder enfrentar cualquier cosa. ¿Sabes? La clave no es no tener miedo, no, sino que a pesar del miedo, enfrentar la situación. La valentía. Entonces, oye, me digo que te voy a decir, no porque tengas miedo no significa que no estés preparado. No porque sientas miedo no significa que no debas hacerlo. No, el miedo lo vas a sentir, pero a veces es bueno sentirlo, porque puede servir como un trampolín para hacer hazañas delante de Dios. Tenemos miedo todos, pero hay que enfrentar, y ese es uno de los gigantes que tenemos que enfrentar. ¿Cuál? El miedo, el temor. Date cuenta, ¿a cuántos de los que están aquí les dio miedo casarse el día que se casaron? Levanten la mano. José ya está puesto en evidencia. Le dio miedo. ¿Quién más le dio miedo? Le da miedo. A él le da miedo. Claro, pero aún así nos casamos. La gente se viene casando a pesar del miedo. Muchas mujeres le da miedo tener hijos por el dolor, pero aún así los tienen y ya multiplican. O sea, son miedos, pero tú dices, no importa. Entonces, ¿qué significa? Que los miedos hay que enfrentarlos, óyeme bien, con valentía. ¿Qué te da miedo a ti? Enfréntalo. David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré y pelearé contra él. Y, oye, ver tremendo gigantón. Claro, se le puede pasar muchas cosas por la cabeza, decir, este man está grande. Este man está grande. Un puñetazo de él me priva, me mata de uno. Entonces, pero aún así lo enfrentó. Seguridad, la segunda piedra. Como pastor de ovejas, David tenía que proteger a las ovejas de los animales salvajes con frecuencia. Por eso él dijo, el Señor que me libró de la garra del león y del oso, también me librará del poder. ¿Cómo se llama eso? Seguridad. El mismo Dios que te ayudó en el pasado, el mismo Dios que lo ayudó a él a librar del oso, del león, lo iba a ayudar con el gigante Goliat. Así como Dios te ha ayudado en el pasado, bueno, ahora. Si Dios quisiera dejarte morir de hambre ahora, lo hubiera hecho hace rato. Pero si no lo hizo hace rato, tampoco será ahora. Amén. Si no te dejó morir antes, tampoco lo hará ahora. Si no te abandonó antes, tampoco lo hará ahora. El mismo. Entonces, ¿por qué te preocupas ahora? ¿Acaso que Dios se olvidó de ser el problema? Pero estamos seguros. Pero tu seguridad tiene que basarse en Dios. Yo estoy seguro que ese Dios que me aprovisionó, que me suplió, que me llenó, lo hará ahora y lo hará mañana. Así de sencillo. La tercera, aunque ya lo mencioné en parte, la preparación. Y lo hablé con lo de las piedras, ¿sabes? Óyeme bien, hay circunstancias que nos obligan a aprender ciertas cosas en nuestra vida. Pero como estoy preparado, no me pasa eso. La preparación te lleva a tener éxito. Tú no puedes ir, óyeme bien, supuestamente a dictar una charla o a predicar en algún lugar y se te olvidó la Biblia. Tú no puedes salir con eso. Tú no puedes salir porque fuiste al colegio y no llevaste los libros. O sea, tú no puedes salir. Tú tienes que prepararte. Ahora, ese es un tipo de preparación de ser precavido. Pero hay otra preparación, ¿cuál? Aprender, capacitarse, formarse. ¿Quieres ser experto en algo? Estudia. Si tú no te actualizas, no podrás
para avanzar. Tienes que estudiar. Tienes que preparar. Y más en este mundo, vea, la competencia es brava. Bien es cierto lo que dicen, de que hasta para barrer la calle se necesita bachiller. Ya oí un bachiller solo, con todo el respeto que nada más sea bachiller aquí, pero un bachiller solo no alcanza mucho. Tiene que aprender algo más. Mínimo un curso en el SEM. Mínimo. De 2 años. Pero ya, ¿por qué? Porque hay que prepararse. Y en las empresas ven los perfiles y le tienen que ver la capacitación. Y no solamente, puedes tener hasta un título, pero si no estás actualizado, dicen no, obsoleto. Necesitamos a alguien que haya estudiado reciente, que tenga capacitaciones recientes. Hay que estar preparado. Queremos alcanzar cosas, pero no nos preparamos. Hay que prepararse para poder seguir avanzando. Podemos nombrar a la cuarta piedra confianza. David no confió en su propia habilidad. ¿En quién confió él? En el Señor. Por eso cuando él se ve enfrentado al gigante le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desamado. David, a cierta distancia, si él tenía lanza, jabalina y espada, era porque era un experto. O sea, la jabalina era para alcanzar a grandes distancias. Él hubiera podido hacer esto, David, el Goliat hubiera podido hacer esto. Ya, lo mató a David. Hubiera podido hacer. Aún con la lanza, era tan larga que si hubiera visto, si podía ver a David corriendo hacia adelante, lo hubiera podido hacer. No llegaba ni siquiera. Pero ¿cuál era la clave? Óyeme bien. La confianza de David estaba no en su capacidad. Porque ¿qué tenía David? Una vara, la vara no la tenía el callado y unas piedras y una onda. Era lo que él tenía. Pero detrás de esas armas rudimentarias estaba el poder de Dios. Tú debes de prepararte. Tú debes de hacer lo mejor que puedas. Tú debes de colocarte lo que mejor puedas hacer. O sea, la preparación, listo, hazla. Pero entiende algo. Si Dios no está contigo, nada de eso servirá. Tu confianza debe estar puesta en Dios, no en tu capacidad. ¿Me está escuchando? No en tu capacidad. Yo puedo decir, no, ya, yo me sé ese pasaje, no necesito ni orar ni nada, yo sé que me paro aquí y hablo lo que sea, ya, porque ya tengo la experiencia. Si yo hago eso, hasta mudo me puedo quedar. Somos nosotros. No es lo mucho que yo pueda hacer, cantar, hablar, danzar, predicar o lo que sea. Yo puedo prepararme, pero esa preparación tiene que ser usada por Dios. No puedo confiar en mí mismo. No puedo pretender que soy yo, porque para nada somos nosotros. Yo confío. Cada vez que yo me pongo aquí en este lugar a impartir una palabra, yo confío que sea Dios sembrándola en cada corazón. Porque yo no tengo el poder ni para convencerte de algo. Entonces, si te convenzo de algo aquí en el altar, no soy yo, es Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Porque era Dios quien estaba. La onda no era como las caucheras de hoy, muchachos. La onda era, les voy a decir cómo era la onda. La onda era, préstenme un manto. La onda tampoco era una moto Honda. Algunos dicen que la primera moto que se menciona en la Biblia es la Honda. Sí, es verdad. ¿Ah? La Biblia tiene unos secretos tremendos. La Biblia tiene unos secretos. Una de que efectivamente la primera moto era una Honda. Otra de que el primer torero en la Biblia es Pedro, porque cortó una oreja. Todos esos son secretos de la Biblia. Pérez, porque le digo perecerás.
La onda era como una tira larga de cuero y tenía la capacidad de albergar una piedra ahí. Entonces, ¿qué hacía el experto? La giraba y salía la piedra con una velocidad impresionante. La de nosotros era cauchera, pero esa era la verdadera onda. Entonces, David tenía que haber entendido que, óyeme bien, una sola piedra no mataba a ese gigante. Una piedra común y corriente, con la fuerza común y corriente. Tenía que ir con la fuerza de Dios. Significa que no es mi capacidad, o que a pesar de mi capacidad, de mi poca capacidad, si soy utilizado por Dios, la fuerza se multiplica. ¿Está escuchando? Significa lo que tú tengas, si tú lo colocas en las manos de Dios, es lanzado con la fuerza de Dios. Hay una simple piedra china, pero mira la espada de Goliat. Hay un cayado, pero mira la jabalina de Goliat. Hay un zurrón, la bolsita humilde donde él tenía las piedras. Mira la lanza. Si lo miramos desde el punto de vista humano, Goliat ganaba. Pero David confió, puso todo lo que él tenía en las manos de Dios. Tenemos limitaciones. Y no puedes pretender que solo obtendrás la victoria si tienes lo que otro tiene, si alcanzas lo que otro ha alcanzado. Con lo que Dios te ha dado, si se lo pones en las manos de Él, si confías en Dios, irá con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Quién dirigió la piedra de David a la frente de Goliat? Dios. ¿Quién le puso una fuerza sobrenatural para que en el primer impacto lo matara? Dios. Por eso él estaba seguro. Por eso cuando José se presentó ante Faraón, él le dijo: yo no sé interpretar nada, el poder no está en mí. O sea, si vas a creer que yo soy el que voy a hacer, a decirte en qué consistió tu sueño, te equivocas. Aquí el que va a hacer todo es Dios. Lo que pasa es que me va a usar a mí, que es diferente. No somos nosotros. No es tu capacidad. Tú tienes que preparar. O sea, tú tienes que aprenderte los patrones bien una y otra vez hasta que salgan perfectos. Pero tienes que entender que el impacto espiritual lo va a tener es cuando Dios obra. Tú tendrás que leer una y otra vez la palabra, tendrás que meditar, tendrás que investigar, tendrás que hacer, pero a la larga, de aquí podrá salir de una manera, pero para que llegue al corazón tiene que ser Dios. Y bueno, y la participación tuya abriendo el corazón es preparación. ¿Qué dijo el arquero Viera? ¿Saben quién es Viera? El arquero del Junior. ¿Qué dijo cuando le entrevistaron con el golazo que le hizo la semana pasada a ¿quién fue que le hizo gol? A Millonarios. Digo, lo que pasa es que yo me quedo una hora más después del entrenamiento normal que todos entrenamos. Me quedo una hora más preparando tiros libres, una y otra vez. Preparación. Obviamente no estamos hablando de que Dios, alguno nunca sabe, pero estamos hablando de la preparación. Hay que saber esas cosas. El resto, hay condiciones que te van a ayudar o no, pero tú tienes que preparar. ¿Me escuchan? Hay muchos que critican a Cristiano Ronaldo porque son del Barcelona. Yo la verdad es que tú me puedes preguntar a mí cuál equipo me gusta más, yo te puedo decir uno, pero no soy hincha furibundo. ¿Por qué? Empezando porque no soy español. Y ahora resulta que en Colombia hay muchos de español. Y dicen, Madrid, Barça, Benfica, Barça. O sea, ahora salen españoles, pues. O sea, no son hinchas del Real Cartagena y ahora son hinchas del Benfica, Barça y del Real Madrid. Y se dan puño, se matan.
No, o sea, me gusta más un equipo que otro, pero no soy hincha por uno. Entonces se ponen a ofender a los jugadores. Que es que ese Cristiano Ronaldo se la cree, es que es una arrogante. Y nadie conoce la vida de Cristiano Ronaldo. Y nadie sabe que él puede proyectar algo de arrogancia, pero no es arrogancia. Lo que pasa es que es un hombre que tiene en su mente el triunfo aquí. Y les digo, como pocos jugadores, no lo he visto en muchos, pero él es un hombre que a pesar de los millones que gana, que tiene el futuro asegurado, él se puede retirar ahora y vivir como millonario toda la vida. Pero a pesar de eso, él juega con una pasión como si fuera el juego más importante de su vida. Él medio falla algo y dice, o sea, él no quiere fallar nada. Tiene una pasión tremenda. Y es el jugador más importante del Real Madrid. Él no te llega tarde a un entrenamiento. No se hace tatuajes en el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque él dona sangre a los niños. Tiene fundaciones de ayuda. Un día, en Japón, un japonesito lo estaba entrevistando en portugués. Él es portugués. Y el niñito, obviamente, con acento japonés, trataba de hablar el portugués. Y los periodistas se estaban riendo. Y este Cristiano Ronaldo, muy respetuosamente, les cantó la tabla porque dijo, ¿por qué se ríen de él? No se están dando cuenta que él es japonés y a pesar de eso está tratando de hablar en portugués. Es un hombre que tiene claro muchos principios. Y es un hombre que entrena. La gente dice, uy, ¿por qué ese cuerpo? Es considerado el segundo mejor atleta del mundo. Segundo mejor atleta. O sea, tiene un cuerpo casi perfecto, un estado físico envidiable. ¿Por qué? Porque él después de los entrenamientos, a pesar de ser Cristiano Ronaldo, que vive en una mansión, que tiene tremendo carro, que se la puede, sigue entrenando. Se va para el gimnasio y sigue. Otras 2 horas más. Y luego sigue entrenando. Si tiene que entregar tiros libres, si tiene que entrenar algo, pero lo hace. Porque tiene una mentalidad, ¿cuál? Alcanzar siempre lo mejor. Pero la gente no lo entiende cuando él celebra, porque que se las cree. No, es que nadie está entendiendo el sacrificio que le está haciendo. Nadie está viendo el esfuerzo y el trabajo que le está haciendo. Yo quisiera tener siquiera la 10ª parte de su talento futbolístico. Yo cojo el balón y me estoy enredando. Los pelados me están diciendo, vamos, pastor, usted puede ir. ¿Dónde se le fue el balón? Porque ya llega un momento donde se le pierde el balón, porque el balón está ahí. En esa red. Hermanos, criticamos a los demás pero es porque nosotros, en nuestra incapacidad, porque nos da envidia, porque no nos esforzamos. David se presentó preparado, pero confiando en el Señor. Nosotros tenemos algo más que otros, hermanos. ¿Sabe qué? Adiós. Que se presente el gigante que se presente, lo vas a vencer. Tienes que estar claro en todos los principios que tienes que tener en tu vida para vencer a la vida. La pregunta es, ¿qué Goliat se te ha presentado tienes hoy? ¿Qué Goliat estás librando hoy? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu Goliat? Y sabes, algunos tienen un Goliat ahí, están peleando con ese Goliat, pero se han dicho esta semana, no sé cómo vencer, no sé cómo enfrentar ese Goliat, no sé, y te angustias, te preocupas, y Dios te está dando la clave en su palabra. Dios te ha dado algunas cosas claves para que puedas empezar a enfrentar. Prepárate. Las batallas que has venido librando es para poder estar preparado para cosas más grandes. Amén. No te desanimes. El Dios que te ha ayudado hasta ahora lo seguirá haciendo.